Hello Peña, ¿qué tal estáis? Si algo tenemos en común, aquellas que nos estamos haciendo mayores, bueno, incluso si sois más jóvenes también, seguro que repetís esta frase. Y es que antes todo era mejor, antes todo era como más apasionante, todo tenía como más calidad, pero nunca lo hemos justificado aquí en el canal y aprovechando, bueno, días de estos de reflexión, como sabéis, pues oye, estaría bien decir las razones por las que pensamos que ciertamente, chicos y chicas, todo tiempo pasado fue muchísimo mejor. Que no había tantos medios de comunicación, no había este bombardeo constante de medios que hacen que las cosas se extiendan muchísimo más y que lleguen al alcance de cualquier persona. Esto puede tener su parte positiva, pero en el lado negativo, queridos amigos, y es que antiguamente había muchísima más exclusividad. Todo estaba más curado, más cuidado. Por ejemplo, a la hora de elegir un grupo de música. En aquellos tiempos había menos bandas, menos cantantes y los que se descubrían o por los que se apostaba por parte de las discográficas eran muy pocos, había muy poca competencia. Entonces la música que se hacía era de extrema calidad. No solo eso, aparte de los muchísimos avances tecnológicos que hemos ido sufriendo a lo largo de los años, claro, en esa época, para grabar los discos, el otro día estaba viendo una entrevista de Brian Wilson, componente de Beach Boys, cabeza pensante del grupo, y dice que claro, que antaño pues no existía Pro Tools, que tenías que grabar todo pues con una orquesta durante muchísimos días, o sea, grabar un tema solamente te podía llevar semanas. Y esto hace que las canciones, los discos, todo estuviera muchísimo más cuidado, hecho con más mimo, yo diría. Al final, como amantes de la cultura en general que somos del arte, esto puede salpicar a cualquier ámbito, no solamente al tema de la música, pero lo centramos en la música por ponerlo como ejemplo ilustrativo del resto de cosas, pero también lo podemos llevar a la moda. En esa época pues también había muchísima más exclusividad, las cosas estaban hechas con más mimo, con más cariño, y al final, cuando tú finalmente tenías ese producto, en el caso de la música tenías ese CD o ese cassette, claro, esa forma en la que se manifestaba ese producto final, ese algo, es cierto que te tenías que gastar un dinerito en comprarte ese disco, pero era muy especial guardarlo, muy especial utilizarlo. Era extraordinario llegar a tu casa y ponerte tu cassette o tu disco recién comprado y escucharlo ahí contigo mismo en tu casa, con tus cascos, lo apreciabas muchísimo más, te tomabas el tiempo de escuchar el disco al completo, no te limitabas simplemente a hacer clic en Spotify o en YouTube y escuchabas el tema 3 segundos y ya te cansabas, ¿no? Lo apreciabas todo muchísimo más. Por tanto, el fenómeno fan requería de un interés real, de una devoción real respecto a esas cosas que te gustaban o esas cosas de las que eras aficionado. Te buscabas las papas para conseguir todo lo que pudieras acerca de esa banda o acerca de ese músico, de ese artista. O sea, eras una persona, una especie como de buscatesoros que se tomaba su tiempo para apreciar de verdad a esa persona. Hoy en día somos fans muy a la ligera y además tan rápido como nos hacemos fans de algo, de repente de un plumazo dejamos de serlo. Este es otro tema que ha venido pues con esta nueva era, ¿no? En el que todo está conectado, en el que tenemos un bombardeo de tantísimas cosas, todo a nuestro alcance y paradójicamente pocas cosas nos apasionan de verdad y nos apasionan de corazón. Solo el simple hecho de que tú tuvieras que juntar dinerico para comprarte el disco de tu banda favorita, de que te tomaras ese tiempo de ahorro o para ir a un concierto, todas estas cosas hacían que fuera muchísimo más especial y muchísimo más intenso. Todo lo que vivías estaba más marcado por esa magia, por esa pasión, ¿no?, que te unía a ese algo. Y hoy en día se ha perdido de verdad en casi todos nosotros. Ya no existe esa llama respecto a la música, ya no existe esa pasión por intentar escucharlo todo y descubrirlo todo, y además estamos tan acostumbrados a que nos lo den hecho y mascado en YouTube y en las redes sociales que ya ni nos preocupamos en buscar música nueva, en descubrir movidas. Ya no está ese primo que de repente viene y te pone un tema de Iron Maiden, por ejemplo, y de repente descubres todo un género musical, ¿no? Estas son cosas que desgraciadamente cada vez van a ocurrir menos y llegará a desaparecer. Yo espero que haya siempre como un reducto, un pequeño nicho de personas como vosotros, como yo, que sigue intentando mantener esa pequeña llamita, ¿no? Y que sigue intentando mantener esa pasión por las pequeñas cosas. Y esto también me lleva a pensar en la información, en cómo se facilita hoy en día. Pegas una patada y salen 800.000 artículos y todo tipo de información respecto a lo que quieras. Por tanto, no hay una criba real
de todo eso que estás consumiendo y por tanto nunca sabes realmente si lo que estás leyendo es verdad, es mentira, se lo han inventado. Vamos, anda que no salen fake news hoy en día a cascoporro y muchas veces es que ni nos enteramos de si son reales o no. Nos fiamos de cualquier cosa que leemos. Cada vez es todo más reducido, más compacto, más digerible. Acabaremos como personas amebas tumbadas en un sofá y nos lo darán todo con una pajita, ¿no? Y nos pondrán una pantalla delante y ahí estará todo ante nosotros. No tendremos que movernos para buscar nada, ni siquiera esa información que es lo esencial, ¿no? Lo que rige quizá el curso del mundo. El simple hecho de ponerte a leer un artículo, noticias o algo que te dé curiosidad en internet. Todo esto está digerido y masticado hasta su mínima expresión y eso hace que cada vez nos volvamos más vagos y cada vez nos cueste más leer las cosas, nos cueste más retener. Podemos poner como ejemplo los vídeos de TikTok, o sea, son vídeos de segundos que pasan por delante de nosotros con una velocidad de vértigo. Incluso muchas veces en YouTube ya los vídeos largos son cada vez menos consumidos. Afortunadamente están en auge los podcasts, sobre todo a través de la cuarentena, y la gente sí que se toma el tiempo de escuchar. Es la nueva radio. Sabéis que las cosas que antes amábamos tenían un valor añadido, porque eran más inalcanzables, porque eran muchísimo más quizá enigmáticas para nosotros, y nos costaba muchísimo más llegar a ellas. Entonces, una vez llegábamos a ellas, formaban parte de nosotros y de nuestro imaginario de una forma tan fuerte. Hoy en día, quien sea fan de, por poneros un ejemplo, Jung Beef, que es un artista de música trap, ¿vosotros pensáis que esa persona cuando tenga 60 o 70 años lo recordará con esa nostalgia? Como a lo mejor esa era dorada de los 70, esos grupos como de Mamas and the Papas. ¿Creéis que, yo qué sé, que le va a entrar la misma nostalgia que si escucha Massachusetts de los Bee Gees? Decídmelo en comentarios qué opináis a este respecto. Además, todo esto nos lleva a que, como cada vez estamos más conectados y cada vez tenemos todo más al alcance de nuestra casa y de aquí, de los dedos, cada vez aprovechamos menos el tiempo libre y somos menos capaces de disfrutar de ese tiempo libre. Incluso si ese tiempo libre no incluye pantallas ni móvil, nos cuesta. ¿Cuántas veces hemos intentado dejar el móvil en casa y darnos un paseo? Yo la verdad es que no lo hago muy a menudo, incluso cuando estoy entrenando en el gimnasio estoy con el teléfono cerca y cuando estoy haciendo mis descansos pues me pongo a mirar algo, aunque sea algo interesante, pero ya estoy con una pantalla y a lo mejor no estoy observando el mundo exterior, no estoy observando la calle, una farola, un pájaro que ha pasado por al lado. Antes todo nos sorprendía y nos apasionaba muchísimo más y fijaos, estamos tan acostumbrados a ciertos contenidos que cuando lo vemos en la vida real ni nos sorprende. En YouTube o en internet podemos ver una cascada majestuosa, podemos ver una fauna y flora maravillosa en la otra punta del mundo. Y no digo que sea malo investigar acerca de estas cosas, pero en cuanto que estamos en esas pantallas y estamos todo el rato viviendo esas experiencias a través de ellas, cada vez somos menos capaces de disfrutarlo en la vida real. Y la vida real nos parece pues una mierda. De hecho, tampoco somos muy capaces de aguantar una película, ¿eh? Una serie sí, porque bueno, al final te van manteniendo ahí con ese hype tal, pero las películas, la gente ya no va al cine, no nos desarrollamos en otro tipo de actividades, al margen de las redes sociales y tal. O sea, no nos da de repente por ponernos a cultivar un huertico o apuntarnos a punto de cruz, ¿no? Por poneros un ejemplo práctico. Esto conlleva que, claro, que estamos muchísimo más unidos a ese vecino de enfrente o, no sé, a ese trato más cercano con las personas que nos rodean. Y además, como las ciudades están cada vez más urbanizadas, cada vez son más grandes, por no hay ni vecinos, y esto es algo que viene provocado por la gentrificación, y es que los vecinos dejan de vivir en esos barrios y hay una sensación como de show de Truman, y a nosotros mismos ese ritmo de la ciudad, ese ritmo laboral nos impide establecer esos vínculos con la persona que tenemos al lado. Por ejemplo, voy al pueblo ahora a mis padres, los vecinos hacen sus trueques y sus cosas. Esto es un pueblo que tiene menos de 100 habitantes y la gente allí se intercambia cosas, tienen un trato cercano. Los pueblos tienen su lado negativo también, no os lo niego, pero estamos olvidándonos lo que es tratar con las personas. Incluso cuando vamos a una tienda, si es que no queremos ni que nos pregunten qué queremos, porque estamos acostumbrados a internet, que con la frialdad de tu casa pues lo compras y al día siguiente lo tienes, ya no vas al tendero o a la tendera a preguntarle dudas sobre un alimento. No se produce esa charla en la tienda y cuando se produce te parece como raro y extraordinario, ¿no? Y dices, hostia, qué de buen humor está la gente hoy aquí, ¿no? En el mercado, vaya tela. Incluso ir a la tienda de discos, antaño suponía toda una aventura. Te ibas a la tienda de discos, la persona que regentara ese negocio
te recomendaba cosas nuevas. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando iba al videoclub con mi hermano, que además alquilaban juegos y entonces hablábamos con el dueño, que le llamábamos Neo, y entonces el tío nos recomendaba juegos nuevos, nos decía, mira, probad este otro. Por ende, como en general no había tanto bombardeo de cosas, tanta variedad, tantos artículos, internet, no sé qué, pues claro, lo que tenías te duraba toda la vida y que no había obsolescencia, ¿vale? Hoy en día, en general, los productos que te compras, los artículos, sí son low cost, pero es que te duran 3 asaltos. Hay algunas excepciones, pero la mayoría de las cosas tienen una caducidad. Y esto es terrible. O sea, ¿cuántos de nosotros en casa de nuestros padres hay muebles del año del catapum chimpún? Pero claro, hoy en día la mayoría de las cosas, pum, de usar y tirar, empezando por lo textil. La moda, la ropa que llevamos, o sea, esto tiene una vida de unos, incluso el que más, 10 años. Y punto pelota, y ahí queda todo, y se diluye en esta modernidad líquida, como se llama, ¿no? No es oro todo lo que reluce, no nos vamos a poner excesivamente catastrofistas en este vídeo, porque también vamos a destacar qué cosas muy positivas se pueden extraer de esta era en la que vivimos, o al menos lo que pienso yo, ¿no? Es que al final todo, al estar democratizado, porque está al alcance de todos, ya no es todo tan exclusivo, tan caro de acceder. O sea, tú puedes formarte y estudiar un montón de cosas totalmente gratis gracias a internet, gracias a esas personas maravillosas que se ponen a enseñar sin apostar por ese gatekeeping del que hablamos aquí, que ser gatekeeper es una persona hermética, ¿no? Que no comparte su sabiduría. Y internet está repleto de gente que comparte su sabiduría de forma totalmente gratuita, y eso es una pasada, y eso es un tesoro que tenemos que abrazar. Por eso, en algún vídeo previo hablábamos de lo importante que es que esta sociedad no nos vaya empujando pues a esa anedonia, ¿no? Y a esas pocas ganas de nada en general, de no ser curioso, de no interesarte por las cosas realmente valiosas, e incluso engañarte por ciertas cosas que crees que te apasionan en el momento, pero simplemente te la han encasquetado, pues bien con una estrategia de marketing y tal. Entonces, esto forma parte de esto de ser un consumidor y al final un ser humano muchísimo más responsable, y apostar por un modus vivendi pues más enriquecedor al fin y al cabo. Hoy en día podemos utilizar todas estas herramientas para ser lo que queramos ser en el futuro. Poneros un ejemplo, hoy en día todos tenemos acceso a poder grabar un disco de forma muy decente, una demo, cogemos nuestra tarjetita de sonido, nuestro micrófono, nuestro programita, Audacity o lo que queráis utilizar, y podéis grabaros un disco. No hace falta que tengáis una discográfica, no hace falta que tengas detrás un equipo de marketing, porque antiguamente el problema que traía que no hubiese esta democratización, claro, tú no podías prosperar en el mundo de la música si no tenías dinero. O sea, esto es terrible, pero es así. No podías prosperar, no había manera. Pero hoy en día tú puedes además tener una visibilidad gracias a YouTube, a Instagram, y esto es también extremadamente valioso. Y ese es el lado bueno de las redes sociales. Creo que tanto bombardeo nos lleva también a desarrollar bien ese criterio y ese intelecto para poder cribar y saber qué merece la pena, qué no. Y además, como estudiamos una gran variedad, somos incluso, por consiguiente, más sabios. Hemos visto más cosas, hemos experimentado muchísimas más cosas, ya sea de forma directa o indirecta. Pero esto nos hace ser personas que están más cercanas, ¿no? De ese humanismo, de saber un poquito de todo, de tocar absolutamente todos los palos. Y eso nos lo permite el mundo actual en el que vivimos. Por eso tenemos que sacarle ese lado positivo, que de verdad tiene unas posibilidades infinitas. Que hoy en día cada vez gente incluso más joven, los curiosos ahí fuera, saben muchísimas cosas. Yo hay veces que tatúo gente de 20 años, tíos, que cuando me dicen su edad alucino. O sea, ya me habría gustado a mí con 19, 20 añitos tener la visión del mundo que tienen ellos, y afortunadamente esto también viene de la mano de que hay muchísima más tolerancia, más igualdad, al menos en España, por ejemplo, y esto nos lleva a ser personas que al sentirnos más libres tenemos más puertas abiertas, seamos de la condición que seamos y vengamos de donde vengamos, y esto es brutal. Y fijaos que nosotros, vosotros ahí fuera, yo, y da igual la edad que tengáis, formamos parte de esto, de esta realidad que tenemos ahora, de esta infinita lista de herramientas, de posibilidades, y tenemos que aprovecharlo y tenemos que hacer uso de ello con cabeza. Y si lo hacemos, porque somos las futuras generaciones, yo ya tengo 32 años, entonces ya formo parte un poco ya de esa otra etapa, pero todos los que me estáis viendo y tenéis 15, 20 años, somos
lo siguiente, vamos a relevar a todas esas generaciones y tenemos que hacer cosas grandes. Tenemos que seguir haciendo cosas grandes y tenemos que seguir progresando y tirando adelante y utilizar todas estas cosas que hemos tratado en este vídeo, que ha empezado un poco negativo, tenemos que darles la vuelta, revertirlo y utilizarlo a nuestro favor, de verdad, porque esto nos va a llevar a cosas enormes que no me puedo ni imaginar. Decidme en comentarios qué opináis de todo esto, qué percepción tenéis de esta realidad que vivimos y de lo que hemos vivido. Si os ha gustado este contenido podéis apoyarlo a través de Patreon desde 4 € al mes, PayPal para propinas y nos vemos muy pronto en la próxima entrega.